Buenos días, hermanos. Bueno, como pueden ver en la proyección, el título de este curso es Pecados Respetables, y alguno puede estarse preguntando ¿qué significa eso? El nombre del título del curso se deriva de un libro de este nombre, Pecados Respetables. Está en español con ese nombre también por un autor llamado Jerry Bridges. Quizás el nombre no le suene familiar, pero nosotros nos hemos visto beneficiados de él en varias ocasiones. Por ejemplo, cuando estudiamos el curso de los frutos del Espíritu Santo, uno de los libros de él fue también parte importante del material que yo usé para ese curso. La vida fructífera sería en español. Y es un autor que les recomiendo si pueden adquirir literatura de él, porque aplica con mucha simpleza las verdades de la palabra de Dios. No que es simplista, sino que de verdad, con mucha claridad, aplica las verdades que nosotros abrazamos para nuestras vidas. Entonces, eso para que tengan un contexto. Claramente también a lo largo del curso estaremos viendo otro material por parte de otros autores, pero él nos va a proveer como la estructura que vamos a seguir. Entonces, para que sepan cuál es el curso que vamos a seguir. Y como el nombre lo indica, pecados respetables, nosotros debemos tener claro qué queremos decir primeramente con pecado. Es una pregunta que cada uno debe hacerse. ¿Qué es pecado? No vamos a contestarla en este momento, pero debemos reconocer que una mala comprensión del pecado también afectará nuestras vidas espirituales. Si tenemos un pobre concepto de él, pues así también será nuestra vida devocional y nuestra comprensión de la santidad de Dios. ¿Por qué es importante entender lo que es el pecado? Debemos reconocer que no solamente significa la separación entre Dios y el hombre, es que también afecta a nuestras relaciones con nuestro prójimo y claramente nuestras propias vidas. Esos dos versículos que ven en la pantalla, Juan 8:7, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella, o como popularmente se dice, el que esté sin pecado que tire la primera piedra. Y otro que es bastante conocido, Mateo 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgados. Hemos mencionado en otras ocasiones que si tuviéramos que hacer un sondeo de cuáles son los versículos más conocidos para las personas, sin duda estos van a salir en los primeros lugares, sino que los dos primeros. No importa el grado de conocimiento que las personas tengan de la Biblia, si hay dos versículos que se van a saber, aunque no sepan de dónde vienen, son esas. Pero la Biblia dice, el que esté sin pecado, que sea el primero en tirar la primera piedra. O Cristo dijo, no juzguen para que no seamos juzgados. No sé dónde está, pero yo sé que lo dijo. Las personas lo manejan y nosotros reconocemos de que más que afirmar una verdad bíblica, ellos están usando esas porciones de las Escrituras como un pretexto para justificar conductas pecaminosas en sus propias vidas o en las vidas de los demás. Esto queda en evidencia en estos días donde fácilmente se puede ver la opinión de las personas expresadas por los medios en internet. Aparece algún caso de lo que sea, e inmediato, si alguien pronuncia una palabra de juicio contra alguien, ya viene alguien a defenderlo. Vea, yo no sé cómo es fulanito, yo no sé cómo es su vida, pero nosotros no somos quien para juzgarlo. Lamentablemente, aunque nosotros tenemos claros y denunciamos el mal uso de esas porciones, esto se ha trasladado también adentro de nosotros. Es decir, eso mismo que vemos que hacen las personas de afuera, nosotros selectivamente lo aplicamos con nuestras propias vidas. Y por eso es donde surge la parte de respetables. Es decir, la fuerza y la vehemencia con la que nosotros denunciamos los pecados más groseros de la sociedad, los pecados más evidentes que están siempre manifiestos y que en esta época claramente nosotros podemos ponerle nombre, con la agenda homosexual, el aborto. Así, con esa fuerza que nosotros los denunciamos, lamentablemente no lo hacemos con la misma vehemencia con los pecados más sutiles que nosotros tenemos que enfrentar aquí en la congregación.
No hablamos con la misma fuerza contra el orgullo, contra los pecados de la lengua. ¿Por qué es que pasa esto? ¿Por qué? Y como queda claro entonces del título del curso, esto va a tratar con el pecado. Pero no nos vamos a enfocar con esos pecados de afuera. Este curso es para nosotros, para los que, llamándonos cristianos y que formamos parte de la congregación, hemos creado una categoría de pecados que vienen a ser respetables, es decir, que los condonamos, que los toleramos, que no luchamos contra ellos con la fuerza que deberíamos luchar. Son esos pecados que hemos refinado, que se han vuelto más sutiles. Y son respetables porque no son tan evidentes o groseros como los que vemos afuera. Porque reconocemos que la mayoría peca de esa manera. Bueno, como todos tenemos lucha con eso. Es como común, entonces no me voy a preocupar tanto. Es una actitud que debemos evitar. Pero a la vez que nosotros vamos a tratar con estos pecados llamados respetables por el autor, la idea no es simplemente que estemos conscientes de ellos. La idea es dar esperanza. ¿Por qué? Porque nosotros los creyentes no estamos llamados a naufragar, a quedarnos hundidos en esos pecados. El mismo evangelio que nos ha librado a nosotros de la culpa del pecado y del dominio que el pecado tiene sobre nuestras vidas, es el evangelio que nos va a rescatar a nosotros también de esos pecados más sutiles que hemos permitido. Por eso es un libro también de esperanza, y quiero que con nosotros lo veamos de esta manera. Aferrarnos a la promesa que el Señor ha dicho, de que el que está en Cristo será libertado. Sin embargo, y mucho de lo que estoy diciendo, yo sé que ha sido expresado otras veces, pero a modo de introducción es necesario que todos tengamos estos conceptos claros. Sabemos que hay un pensamiento prevalente en algunos círculos, y lamentablemente también nos permea a nosotros, de que el evangelio se limita al mensaje que nosotros creímos la primera vez y que ya no lo necesitamos más. No, y pues yo ya creo en el evangelio, yo ya sé que el Señor Jesucristo vino, que el Señor vino y murió por los pecados y que Él resucitó. Ya eso lo conozco, eso fue el día que yo creí, ahora yo necesito algo más. Pero nosotros debemos seguir combatiendo también esa forma de pensar, porque el evangelio sigue siendo para el creyente cada día de su vida. Nos va a acompañar a nosotros hasta el día que muramos. ¿Qué es lo que nos va a rescatar de estos pecados sutiles? El evangelio, una vez más. Y una mala comprensión del evangelio también se va a ver reflejado en esta lucha que nosotros tenemos. Bueno, eso es lo que les estaba diciendo a ustedes. No es el propósito simplemente de este curso ver una lista de pecados, que todos los tengamos presentes, así, estos son. No, es de esperanza para que nosotros progresemos en nuestro camino de santidad para con el Señor. Por este evangelio que nos va a acompañar por el resto de nuestra vida. Vamos a buscar en nuestras Biblias Primera de Corintios. Primera carta de Corintios, capítulo 1. Dice así la palabra del Señor. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Vamos a adelantar unas páginas y veamos también cómo se dirige Pablo a la iglesia en Corinto en su segunda carta. Segunda de Corintios, capítulo 1. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya.
Ahora bien, quizás no nos sorprendemos de esa declaración. ¿Por qué? Porque es la expresión favorita, por decirlo así, con la que Pablo inicia sus cartas. Pablo, siervo del Señor Jesucristo, Pablo y Timoteo, Pablo y Silvano, a la iglesia que está en tal lugar, a los santos. Y él la va a usar para muchas otras iglesias. Pero cuando nosotros leemos el contenido de las cartas, y en particular el contenido de la carta de Corintios, la primera y la segunda, uno debe preguntarse cómo es que Pablo está llamando a los que están en Corinto santos. Pablo a la iglesia de Dios, porque él inicia escribiendo a una iglesia, no está escribiendo a un grupo de personas que no se identifican como un cuerpo local, no está escribiendo a un grupo que está en la dispersión como escribía Santiago, él está escribiendo a la iglesia que está en Corinto. Ahí se reconocía, ahí hay una iglesia y es una iglesia de Dios. Y él continúa y dice, a los santos. Y cuando uno empieza a leer entonces la carta de Corintios, ¿qué es lo que se encuentra uno? División. Yo soy de Pablos, yo soy de Apolos. Pablo diciéndoles, yo no les puedo escribir a ustedes como personas maduras, sino que tengo que hablarles como carnales, porque hay uno que dice que pertenece a tal, el otro pertenece al otro. ¿Pero qué somos nosotros sino colaboradores de Dios? Luego, que vemos una iglesia que estaba mal interpretando el propósito de los dones. Había una división, que algunos hablaban lenguas, otros no tenían ese don. Había un desorden cuando eso se daba. No estaban haciendo un buen uso de esos dones. Vemos una iglesia que estaba tolerando pecados de inmoralidad severos, que ni aún se nombra, decía Pablo, tal que un hombre tiene como esposa a la que era la mujer de su padre. Y uno dice, santos. Y él continúa más. Vemos que ellos tenían dudas sobre el matrimonio. Y Pablo tiene que responderles también esas dudas. Algunos estaban diciendo que lo mejor era no casarse y que eso era lo que denotaba ser alguien puro. Pablo les dice, no, ustedes están entendiendo mal. Vemos también que tenían dudas y preguntas en su cabeza sobre la resurrección de Cristo, pensando que ellos no iban a ser partícipes. Y aún así él los llama santos. Los llama santos. ¿Qué es lo que pasa con la palabra santo hoy en día? Esto lo hemos mencionado en otras ocasiones. Antes, cuando estas cartas eran recibidas, ellos entendían bien cuando alguien los estaba llamando santos. Pero conforme fueron pasando los años, este título se empezó a reservar primero para los apóstoles originales. Y nosotros tenemos evidencia de eso porque nuestras Biblias, o la gran mayoría de ellas, en especial la Reina Valera, ¿cómo es que dicen? El Evangelio según San Mateo, el Evangelio según San Pablo, o así los conocemos. San Lucas, aunque él no fue apóstol, pero se les fue reservando este título a algunos, Santiago o San Jacobo, por una tradición más que todo de origen romano. Y eso se llegó a trasladar luego a lo que nosotros sabemos, que es este homenaje póstumo a las personas que si tuvieron una vida que sobresalió en fe y en piedad, pues vamos a hacer lo posible para canonizarlo como santo. El autor menciona que cuando él escribía el libro, la muerte de Juan Pablo II estaba reciente y que él ya veía como un grupo de personas estaba a buscarlo, hacerlo santo, canonizarlo. 10 años después, nosotros podemos ver, según la fecha que fue escrito el libro, cómo esos esfuerzos han progresado. Y Costa Rica se ha visto particularmente involucrada con el milagro que se le está atribuyendo a Juan Pablo II. Pero es que esa es la perspectiva según la jerarquía. O sea, si la vida de esta persona destacó y podemos apelar a ciertos hechos que demuestren su poder, su santidad, de que andaba con Dios, este va a ser llamado santo. Los demás fieles, no. Ellos no van a ser santos. Solo estos que adquirieron por un desempeño excepcional van a hacerlo. Y eso, aunque nosotros podamos ver con claridad en nuestro contexto de que no es así, lamentablemente, culturalmente, estamos siempre influenciados por esa forma de pensar.
qué? Porque por todo lado vemos que ese nombre santo está reservado solo para ciertas cosas. Para los del santoral católico, para llamar lugares del país, San Pablo, Santo Tomás, Santo Domingo. Pero nosotros como tales no nos vemos como santos. Nosotros no somos vistos como santos, nosotros mismos, viendo que es un título que es dado a todo aquel que está en Cristo. También algunos, malinterpretando lo que es el legalismo y lo que es la santificación, se da ese concepto del santurrón o de que es que se juega de santo y lo menospreciamos. Y entonces eso también influye para que no queramos ser identificados como santos. ¿Por qué? Porque hemos formado un mal concepto alrededor de él. ¿Por qué? Porque el santo va a ser visto como el legalista, va a ser visto como el fundamentalista, como el que nadie está a la altura de él. Entonces yo no quiero que me llamen así, entonces yo no quiero ser visto como ese santo. Y una vez más, estamos haciendo mal uso de lo que era un término apropiado para todo aquel que está en el Señor. Por eso pongo que es que no nos vemos como tales. Si nosotros reconociéramos la identidad en Cristo, de que todo aquel que está en Él es santo para Dios, ¿cuán diferente sería nuestra lucha y nuestra disposición contra todo tipo de pecado? No solamente con aquellos que son más evidentes para las personas. ¿Por qué? Porque yo voy a entender entonces que yo soy un santo para Dios. Entonces, ¿qué es lo que significa el término? En resumen, ser santo es ser apartado. Este concepto se desarrolla desde el Antiguo Testamento. Habían instrumentos que eran santos. ¿Por qué? Porque eran apartados para un uso especial. Esos utensilios no se usaban para comer cualquier otra comida, no se usaban para fiestas comunes o fiestas aunque fueran ilícitas. No, ellas tenían un uso especial. Esos utensilios eran solamente para el tabernáculo, solamente para el templo. Recientemente, cuando vimos a David que huía, ¿recuerdan lo que le dijo el sacerdote acerca de los panes? Es que estos panes yo no te los puedo dar a ti. ¿Por qué? Porque estos panes han sido apartados. Estos panes eran santos. Y al final él accede porque ya estaban añejados y demás. Pero vemos el respeto que tenía el sacerdote por el uso especial para el cual habían sido reservados esos panes. No cualquiera puede llegar simplemente a tomar y comerlos. Ya han sido apartados. También cuando nosotros celebramos la Cena del Señor, ustedes notarán que en esos elementos, ya sea cuando se está llamando a las personas a celebrarla o cuando se ora por ellos, mencionamos ese término, que es que han sido apartados. Ese jugo de uvas o ese pan que se elabora no tiene nada especial per se. Pero en el momento que les celebramos la Cena del Señor, estamos reconociendo que han sido separados para un uso y un propósito específicos. Por eso es la Cena del Señor, a la Santa Cena. Entonces, el término griego para santo, ya en el Nuevo Testamento, la palabra que ustedes pueden ver ahí, agios. Y cuando volvemos a 1 Corintios, es el término que está siendo usado ahí, a los santos, a los agios. Y la gente entendía bien a qué se refería, a aquellos que han sido apartados o separados. Pero 3 preguntas debemos hacernos cuando vamos a la definición de la palabra. Debemos preguntarnos, ¿separados de qué? ¿Separados por quién? ¿Y separados para qué? Con los ejemplos que les he dado ya debemos ir teniendo una idea. Cuando uno es un santo es porque ha sido apartado para un propósito. Es porque alguien lo ha apartado y ha sido apartado de algo más. Vamos a ver algunos textos. 1 Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Dice así: mas vosotros, esto es Pedro dirigiéndose a estos hermanos, sois linaje escogido.
han sido seleccionados, han sido apartados, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido ¿por quién? Por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces vemos los tres elementos presentes. Vemos de qué han sido separados. Todas estas personas, los creyentes, hemos sido separados del mundo para formar un pueblo para Dios. Vemos quién ha sido quien nos separó. Dios, pueblo adquirido por Dios. Y vemos el propósito en este texto. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, ahí era donde estábamos nosotros, a su luz admirable. Ahí podemos contestar esas tres preguntas. Pero volvamos a Corintios, a 1 Corintios, donde ya hemos visto que Pablo se ha referido a ellos como santos. Una pequeña observación que se me quedaba por fuera viendo las notas. Este autor hablaba de este uso de santos que había llegado al punto que él ha predicado en muchas iglesias, Iglesia Bautista de San Juan, Iglesia Bautista de San Pedro, etc. Y que incluso sabe de una llamada la Iglesia Bautista de San Matías, que después San Matías Matías fue el que reemplazó a Judas, y de él prácticamente no sabemos nada más, pero él dice hasta él, de uno que no sabemos, tiene hasta su iglesia llamada a su honor y llamada San. O sea, para que veamos a veces dónde llega este punto. Muy bien, 1 Corintios 6, 19, dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Versículo 20, me quedo por fuera. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahí no aparece la palabra santo, pero aparecen los elementos que lo conforman. ¿Qué es lo que leemos ahí? Hemos sido comprados por precio, hemos sido adquiridos, hemos sido apartados por el Señor. ¿Para qué? Para glorificar a Dios con nuestros cuerpos. Vemos un propósito también. Lamentablemente este texto, que claramente tiene un llamado a huir de la fornicación, lo limitamos solamente para ese uso. Y no. O sea, el llamado a la santidad, la razón por la cual Cristo nos ha comprado, no se limita nada más para que nosotros vivamos vidas apartadas de la fornicación. Nadie diría eso. Hemos sido apartados para vivir vidas separadas de toda forma de pecado. ¿Por qué? Porque la razón la tenemos ahí escrita, porque hemos sido comprados por precio. O sea, si el Señor ha pagado por mí, Él no me ha llamado simplemente para que me aparte de ciertos pecados. Él me ha llamado para apartarme de todo pecado. ¿Por qué? Porque la meta es glorificarle a Él con nuestros cuerpos. Ese es el propósito. Y no podemos ser selectivos y decir, bueno, pero es que yo ya dejé tales pecados, porque voy a dejar estos otros. Estos son más pequeños, son menores cuando los comparamos con mi vida anterior. Es que esa no puede ser la actitud de nosotros hacia el pecado que queda en nuestras vidas. Estamos llamados a glorificarle a Él en todo, aun cuando comemos y bebemos, aspectos diarios, sencillos. Aún en eso, estamos llamados a glorificarle. Volvamos a nuestro texto. Podemos ver, vamos a repasar nada más para que vean este concepto ilustrado en otras porciones de la Escritura. Hechos capítulo 26. Hechos 26, 18, dice así: para que abra sus ojos,
para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Una vez más, separación. ¿Dónde estábamos antes? En las tinieblas. ¿A dónde estamos siendo trasladados? A la luz. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados, entre todos aquellos que han sido apartados. Una vez más, hemos sido separados de las tinieblas, ahora estamos en la luz. Estábamos en la potestad de Satanás, ahora somos posesión de Dios. Colosenses 1:13, también una idea similar. Vamos a leer desde el versículo 12. Dice así, Colosenses 1, versículo 12. Veamos quién se atribuye esta obra. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos. Él nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hemos sido trasladados, pero ¿quién fue el que hizo esta obra? Dios. Hemos sido separados por Él. Él nos trasladó. ¿Qué queda claro de estos textos? Que nosotros no somos santos por lo que hacemos. Nuestras acciones no nos hacen santos. Ser santos para Dios se refiere más a una condición que a un logro. Yo no me hago santo para Dios. Él es el que me hizo apto. Él es el que me hizo santo. Él fue el que me apartó. Y primariamente, por la obra de Cristo, un cristiano es definido como santo para Él. No importa en ese sentido que mis acciones, en ocasiones mezcladas con motivos impuros, con motivaciones mezcladas, o que no llegan a la medida de lo que deberían de ser, eso no va a quitar la condición de santo si estoy en el Señor. Es una obra inmediata que Él hace y sobrenatural. Es como es descrito en Ezequiel 36:26, que Él quita ese corazón de piedra y da un corazón de carne. Es una obra sobrenatural, inmediata. El día que usted creyó en el Señor para salvación, ese día usted también fue llamado santo para Dios. ¿No nos debería llenar esto de esperanza? Que Él ya nos ha apartado y que no depende de un desempeño excepcional que yo tenga que hacer para que ese título me sea conferido. No necesito una jerarquía que venga a determinar este sí es santo o no es santo. Es Dios quien lo dicta, y Él ha dicho para todos aquellos que ha trasladado: santo, apartado, eres mío, mi posesión, y te ha apartado para un propósito. Hizo un cambio radical. 2 Corintios 5:17, una vez más en esta carta que ha sido dedicada a estos santos que hemos visto que fueron capaces de pecados groseros. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Sin embargo, es aquí donde debemos detenernos a reflexionar. ¿Cómo es que una criatura que ha sido hecha nueva, donde nos dice la Biblia que todo lo viejo pasó, donde es la Biblia quien nos dice que ese corazón de piedra que no podía entender las verdades del Evangelio ha sido removido, ha sido destruido y ha sido dado un corazón de carne? ¿Cómo es posible ahora que alguien que ha sido separado para ese propósito de glorificar a Dios, de anunciar sus virtudes, siga pecando? Porque cuando nosotros examinamos nuestras vidas, debemos reconocer de que vemos una separación entre lo que se nos describe aquí y lo que es nuestro andar diario. Pero si yo soy una nueva criatura y vemos nuestras vidas, y cada momento, en cada hora, nosotros podemos ver cómo hemos pecado contra Dios.
de hecho, de pensamiento, de palabra. ¿Qué es lo que pasa? ¿Es que acaso esta verdad que se nos dice no es para nosotros? No, es para nosotros. Pero ¿cómo es posible que teniendo un corazón nuevo y siendo nueva criatura, el Hijo de Dios peque? Dos pasajes nos dan respuesta para esto. Gálatas 5:17. Dice así este pasaje: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Los deseos de la carne. ¿Cuál es la razón entonces? Hay un remanente en nosotros, donde estos deseos que no buscan glorificar a Dios están ahí y están presentes. Pedro también lo describe en el versículo que tienen anotado, 1 Pedro 2:11. Y notemos, después de habernos descrito como una nación santa, como un pueblo adquirido por Dios para anunciar sus virtudes, vean lo que Pedro tiene que decirnos 2 versículos más adelante. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, una vez más, ya no somos del mundo, hemos sido apartados de él, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Qué es lo que dice Pedro aquí? Ustedes que han sido separados, ahora que son esta nación santa para Él, debemos reconocer que esos deseos siguen ahí y siguen batallando con nuestra alma, no descansan. Ellos no se quedan tranquilos diciendo, bueno, pues ya es un hijo de Dios, ya vamos a dejarlo en paz. No, están batallando, así como nos lo describe Gálatas también. Esa es la realidad a la que nos tenemos que enfrentar. ¿Por qué pecamos? ¿Por qué? Porque todavía hay deseos carnales, hay deseos de la carne, como les llama Gálatas, o esas pasiones desordenadas que estudiábamos en Santiago capítulo 4. ¿De dónde vienen las guerras y pleitos entre ustedes? No son de vuestros deseos que combaten dentro de ustedes. Y eso nos tiene que llevar a nosotros a reconocer cuán cortos también hemos quedado en nuestro andar. Sería bonito que la historia terminara en Ezequiel 36:26, y el Señor nos dio un corazón nuevo y vivieron rectos para el Señor hasta el fin de los días, hasta que Él vino. Pero sabemos que no es así. Ahora estamos puestos en un campo de guerra, en una batalla que es diaria y la que no debemos descuidar ni bajar la guardia. Por eso Pablo no los llamó a ellos solamente santos. Volvamos a 1 Corintios. Dice el versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, o a los santos, podemos leer en algunos, pero que dice, llamados a ser santos. O sea, si nosotros lo leemos traducido, ¿qué vimos que significaba santo apartado? Vean cómo se leería esto en español. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los apartados en Cristo, llamados a ser apartados. ¿Cómo? Pero ya estamos apartados. Pero nos llama a apartarnos. ¿Qué está pasando aquí? O sea, a los santos, a los que ya están santificados, a los que han sido apartados, llamados a ser apartados. Pero Pablo, ya estamos apartados. Y eso es lo que les va a tener que ellos que desarrollar en el resto de la carta. Un momento. Es que no termina ahí. Aunque somos santos, y eso describe básicamente nuestro estado, es una condición.
siempre va a llevar consigo la responsabilidad de vivir como santos en nuestras vidas. No, usted ya ha sido apartado, ahora viva como uno. Eso es. Y el resto de la carta de 1 Corintios se puede resumir de esa manera. A los santos que están en Corinto, compórtense como tales. Compórtense como tales. Compórtense como tales en el uso de los dones, compórtense como tales en el uso de sus cuerpos, compórtense como tales en su entendimiento de la doctrina de la resurrección, compórtense como tales durante la cena del Señor, no abusen de ella, compórtense como tales en la disciplina que deben aplicar. Y eso es llamado, así como esta carta fue escrita para esta iglesia, también es para nosotros. Si hemos abrazado al Señor Jesucristo con esa fe que es para salvación y reconocemos, yo ya no estoy en las tinieblas, Él me ha quitado la venda de mis ojos. Vivamos a la luz de esa verdad. Yo ya no soy del mundo, ahora yo vivo para Cristo, como un extranjero y un peregrino. Siempre va a llevar esa responsabilidad de vivir como tal. El autor va a poner un ejemplo en el libro de un refrán que se usa en la Marina, de conducta impropia de un oficial. Es decir, los estudiantes que se preparan para servir en algún departamento de justicia o del ejército en los Estados Unidos llevan un proceso de disciplina riguroso, y cuando alguno cometía un acto impropio de un oficial, se le decía esa frase: ha cometido una conducta impropia de un oficial. Y esa frase aplicaba si la falta era menor o si la falta es tan grave que requería llevarlo a juicio. Siempre esa misma, lo que usted ha hecho es una conducta impropia de un oficial. Y cuando nosotros pecamos, lo mismo se puede decir del creyente o del santo: conducta impropia de un santo. ¿No es lo que se esperaba de usted? ¿No es así lo que usted tenía que vivir? Ha fallado, ha quedado corto. ¿Por qué es que esto es tan prevalente en estos días? En parte, por lo que ha pasado con la palabra pecado. ¿Qué ha pasado con la palabra pecado? Y nosotros lo hemos escuchado, tanto en predicaciones o en conversaciones que las personas dicen. ¿Cómo se refieren ya ahora al pecado? Ya no le dicen pecado. ¿Cómo le dirán? ¿Quién quiere animarse con una opción? ¿Cómo le dicen? ¿Levantando su mano? No veo las manos levantadas. Don Álvaro. ¿Un error? ¿Una enfermedad? Levantando la mano. Una equivocación. ¿Cómo? O una falta. Podemos ponerle muchos nombres, menos no le digamos pecado. Esa es la conducta prevalente. Ha habido lo que se llama un lenguaje políticamente correcto. Es decir, no le diga pecado, suena muy feo, llamémoslo de otra manera. Eso es tal cosa. Y eso que ha sucedido llega a pasar también en la congregación. Es decir, así como nosotros vemos que los que defienden el aborto no le van a decir aborto porque esa palabra puede parecer, llamémosles derechos reproductivos. O los que van a defender las uniones del mismo sexo, no las llamemos matrimonio, aunque algunos quieren llamarlo así. Otros van a decir, son uniones civiles. Otro nombre, pero pecado al fin. Y también lo vemos en la cultura. O sea, ya la gente no habla de adulterio. No, la gente no comete adulterio. Tienen un desliz, cometen una aventura. La gente ya no roba, en especial si son esos políticos o empresarios muy grandes. No, ellos no roban, ellos obtienen ganancias ilícitas. Ellos cometen fraude o ellos traficaron influencias. Pero no, eso no fue robar. Y eso que aunque nos puede causar gracia porque lo vemos en los medios y en nuestras conversaciones, refleja de que lo que estoy diciendo es así. O sea, ya no le llamamos pecado. Y eso va a afectar la perspectiva que nosotros tengamos de la santidad de Dios y del propósito para que hemos sido llamados.
Hay unas citas ahí de, bueno, si es Luis, que es bastante conocido para algunos. Una vez lo entrevistaron y él dijo: la barrera que he encontrado es la casi total ausencia en las mentes de mi audiencia de cualquier sentido de pecado. O sea, él hablaba y es como que la gente no tenía idea. Y eso estamos hablando ya sus años atrás. O este más reciente, Donald Carson. Él dice que lo más frustrante del evangelismo en las universidades es que los estudiantes no tienen idea del pecado. Y él dice, ellos saben cómo pecar muy bien, pero no saben lo que es el pecado. Lo ejecutan bien, pero no saben que lo que están haciendo es pecado. Y es frustrante. Y muchos de nosotros, cuando a veces compartimos con las personas, sabemos que esa es la noción. Yo no soy tan malo. Es que yo soy buena persona en general. O sea, tengo mis faltas una vez más, cometo mis errores, ¿quién no se equivoca? Pero la verdad yo no soy tan malo. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando esta noción que está en el mundo se traslada a las congregaciones, va a pasar también aquí. Tristemente, hubo una socióloga que hizo como una especie de experimento. Escuchó 47 sermones y 47 sermones de iglesias bautistas y presbiterianas sobre la parábola de el hijo pródigo o del Dios pródigo y los dos hijos en Lucas 15, y los analizó. Y siendo una parábola que demuestra bien las consecuencias del pecado en una persona, ella llegó a la conclusión que en muchos de ellos, aunque el predicador llegó a hablar del pecado, llegó a usar un lenguaje que fuera más fácil de asimilar para las personas, que no fuera tan chocante, y que algunos lo que hacían era hablar del pecado de las personas que están fuera de la congregación, no dirigiéndolo a los que ya estaban adentro. Iglesias bautistas y presbiterianas. Entonces el peso ya no va a ser el mismo. Es decir, para aquí adentro no vamos a hablar tan severamente, pero cuando tenemos que hablar de los de afuera, ahí sí, estos pecadores que están promoviendo sus agendas, estos que están haciendo tal cosa, y sí, debemos denunciarlo. Yo no estoy diciendo que no sea así, pero una vez más, es esa falta de vehemencia que sí tenemos para con los de afuera, que no la tenemos para con nosotros mismos. Esa fuerza que sí tenemos para decir, no, eso es pecado, eso que están promoviendo es pecado. Pero cuando tenemos que hacer el examen hacia adentro, no, ya vamos a suavizarlo un poco para que las personas no se sientan incómodas. Perdemos conciencia de nuestro propio pecado en última instancia, la vamos a perder. Ahora, sí hago un paréntesis en esto. Hay que reconocer que parte de la vehemencia o del hecho de que parezca que los creyentes solo pasamos hablando de la agenda homosexual o del aborto es porque los mismos medios, todos los días hay una noticia de eso, ¿verdad? O sea, uno prende el televisor o se va por internet, o sea, todos los días hay una noticia de eso. Entonces, inevitablemente, uno siempre va a tener que salir en defensa y decir que no es así. Hay un propósito detrás de ellos, sí, que es mostrarnos a nosotros como los intolerantes, los que solo pasamos hablando de eso, pero es que ustedes todos los días sacan noticias de eso. Y hago la salvedad en ese caso, pero el panorama permanece. Es decir, ahí sí hablamos con fuerza, ahí sí denunciamos, pero no lo hacemos para nosotros. ¿Y qué sucede cuando entonces se pierde esta conciencia del pecado? Bueno, en primer lugar, sí va a aparecer ese espíritu juicioso, que cuando uno ve esas personas participando de esas marchas, ya no está el corazón de uno compungido diciendo, ahí voy yo. Esa persona que va en esa marcha, ese mismo que va ahí, ese soy yo si no fuera por la gracia de Dios. Cuando una persona que está promoviendo el aborto, perdemos la conciencia a tal punto que olvidamos que ahí estoy yo. Ahí estaría yo defendiendo esa misma causa si no fuera por la gracia de Dios. Entonces, hace que nosotros hablemos sin misericordia muchas veces de las personas que están afuera, y va a hacer también que nosotros suavicemos respecto a nosotros. ¿Qué es el pecado entonces? Fue la pregunta con la que inicié la clase. Si alguno tuviera que definir el pecado,
¿Qué verso para ustedes lo define de forma así de una oración, levantando la mano? ¿Qué es el pecado? ¿Quién quiere participar? Alonso. Incumplimiento de la ley. Incumplimiento de la ley. ¿Y ese verso es? Bueno, vamos a ir a 1 de Juan capítulo 3, versículo 4. ¿Qué es el pecado? También. Pero si tuviéramos que dar así un pasaje, hay varios, pero este es uno de ellos. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Eso es el pecado, infringir la ley. Y notemos cómo siempre es llamada la ley de Dios, siempre es llamada singular, siempre es una. Nosotros no hablamos de incumplir las leyes de Dios. No, el pecado es transgresión de la ley, es una. No importa cuál punto de usted ofenda, al final de cuentas usted ofendió la ley de Dios como tal. El otro pasaje que sabemos que lo hace claro es Santiago capítulo 2, versículos 10 y 11. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Pero ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. No importa en cuál punto usted ofenda, al final es culpable de toda ella. Y por eso no importa que nosotros mismos tratemos de establecer categorías, de decir, bueno, es preferible pecar con los ojos que cometer adulterio. Sí, habrá un grado de consecuencia diferente, pero la ofensa sigue siendo la misma. Usted es culpable de toda la ley. Nosotros podremos tratar de hacer lo posible por hacerlos más sutiles, por rebajar su seriedad, pero el punto es que sigue siendo pecado a la vista de Dios. Usted se ha hecho culpable de toda ella. Y sí, Cristo va a decir, usted con su ojo cometerá adulterio. Y alguno podrá decir, bueno, es preferible enojarme que llegar y matar a la persona que en ese momento deseaba. Va a decir el Señor, ya también lo ha matado, ya ha cometido homicidio. Usted ya es culpable de que lo lleven al tribunal y se ha hecho merecedor del infierno. Son palabras fuertes, pero debemos nosotros reconocer que hasta que no tengamos esa comprensión, no vamos a luchar con fuerza con lo que se ha infiltrado en nuestras vidas, por más sutil que parezca, por menos grave que parezca. El tiempo se ha acabado. Voy a resumir de la siguiente manera. Hay una gran paradoja, y es que cuanto más estemos nosotros llenos del fruto del Espíritu Santo, más sensibles seremos nosotros del pecado en nuestra propia vida. Cuanto más estemos caminando y abundando en ese fruto, más sensibles seremos nosotros. Y la verdad, todos nosotros estaremos en uno de dos puntos. Es decir, algunos estaremos más sensibles a nuestro pecado que otros, pero todos igualmente necesitamos la gracia de Dios para ir y combatir contra ellos y para ir en ese camino a que hemos sido llamados, a la santidad. ¿Por qué? Porque a eso hemos sido llamados. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Y si estamos en Cristo, Él sigue siendo nuestro Padre Celestial y Él no nos ha dejado solos. Hermanos, esto es para tener esperanza. Hoy era pintar un cuadro oscuro, pero la idea es, conforme vayamos avanzando, reconocer de que si somos hijos de Él, Él también dará la salida. Señor les bendiga.